con el auspicio de Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores. Ya comienza su programa Doctor TV, programa 580 por la nueva televisión universitaria. Este lunes 20 de agosto del 2018 ya estamos arrancando y permítanme dar la cordial bienvenida a nuestra conductora, doctora Rosario Ruiz. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, queridos amigos, a todos ustedes que empiezan a seguirnos hoy, día lunes, con su programa especialmente hecho para usted, para aprender a prevenir las enfermedades. Ese es el objetivo básico de nuestro programa. Y no podemos empezar el día de hoy sin hablar de las actividades que el Colegio Médico de La Paz desarrolla periódicamente. Vamos a empezar hablando de lo que es la Jornada Departamental de Actualización en Urgencias Radiológicas, que viene desarrollando el Colegio Médico de La Paz los días 29, 30 y 31 de agosto. ¿No es así, Cristian? Así es, doctorita. Tendremos los temas de imagen en abscesos mamarios, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, embarazo ectópico, urgencias radiológicas en patologías, urgencias radiológicas pediátricas, manejo radiológico de la pancreatitis aguda, indicaciones de resonancia en urgencias, manejo radiológico de lesiones de columna, diagnóstico por imagen de lesiones musculares. Se llevará a cabo en el auditorio número 1 del Colegio Médico Departamental de La Paz. Las inscripciones podrán hacerlas en el mismo día del evento, es decir, en fecha 29, en un horario de 18 horas a 21 horas, con un costo de 50 bolivianos, con un certificado con valor curricular. Gracias, Cristian. Y como siempre hay que hablar también de las redes, ya que nuestro programa, si es que no lo alcanzan a ver nuestros televidentes, pueden también acudir a los medios para poder ver programas ya pasados. Así es, doctora. Lo que ustedes mencionaban es que, bueno, si nuestros televidentes no lograron ver los anteriores programas, pueden ya hacerlo a través de nuestra página en YouTube, nuestra red social, a través de Doctor TV La Paz. Y de igual manera, ustedes podrán seguirnos a través de Facebook en nuestra fanpage como Doctor TV La Paz, con todas las transmisiones que hacemos en vivo durante todo el programa, para ver todo el desarrollo de información y las entrevistas que se van realizando. Ante cualquier consulta o sugerencia, ustedes pueden ya comunicarse a través del correo electrónico doctortvlapaz2014@gmail.com, que está en pantalla. Y bueno, vamos a empezar el día hablando de un tema sumamente importante. Vamos a hablar de hígado graso. Justamente nos lo han pedido ustedes porque es un tema del cual se escucha mucho, pero no conocemos. Entonces, no se pierdan este tema, hígado graso. Después de este pequeño corte, vamos a hablar con la doctora Amparo Rejas. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal,
cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana. Salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Presentando al doctor Luis Larrea. Muy buenas noches, doctora Ruiz, a todos ustedes, pues una noche más con ustedes, 20 de agosto, y estamos justamente con lo que es nuestros invitados. Y la verdad, el programa Doctor TV sigue creciendo, sigue trayendo médicos de prestigio, y yo voy a presentar a quien está esta noche con nosotros. Es la doctora Amparo Rejas. Ella es médico gastroenteróloga, y en este caso pues hablar de un tema. Usted sabe qué es el hígado graso, querido televidente. A veces decimos, tengo hígado graso, y me ha dicho el doctor que es como que tiene grasa mi hígado. Ahora sí vamos a saber qué es lo que es el hígado graso. Doctora Amparo Rejas, buenas noches. Muy buenas noches. Primero agradecer por la invitación a este prestigioso programa y también a todos los televidentes. Doctora Rejas, un gusto tenerla aquí. La doctora Rejas es médico gastroenterólogo del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, así que es muy grato tenerla, doctora, para hablar de un tema tan importante, del que tanto se habla y que tan poco se conoce. Doctora Rejas, ¿qué es el hígado graso? A ver, el hígado graso es una enfermedad muy frecuente y cada vez está aumentando a nivel mundial y obviamente en nuestro país. Es la acumulación de grasa que excede el 5% del peso corporal del hígado, ¿ya? Y especialmente esta grasa está dada por los triglicéridos. Entonces, cuando se acumula, vemos, por ejemplo, a la ecografía, una coloración más blanca en comparación con el parénquima del riñón. Doctora Rejas, nos dice que es debido al aumento de los triglicéridos, ¿no es cierto? ¿Qué son los triglicéridos y por qué se acumulan en el hígado? Ya, los triglicéridos, bueno, son grasas, vienen de ácidos grasos libres. Y ahora, ¿de dónde vienen fundamentalmente los ácidos grasos libres? Pues de la dieta, muchas veces grasas saturadas y exceso de azúcares, tanto la glucosa como la fructuosa. Entonces, es así que este exceso, que generalmente primero se va acumulando en partes claves, como es el abdomen, la grasa abdominal, etcétera, luego va tomando órganos, uno de ellos el más importante, el hígado. Así que no solamente viene de consumo de grasas, los triglicéridos, sino también del consumo de azúcar. Excesos de azúcar. Exceso en consumo de azúcar y de fructuosa. grasa. Doctora, el hecho de que se acumulen estas sustancias en el hígado hace que el hígado crezca, aumente de tamaño, porque esa es la pregunta que nos dicen. Muchos pacientes vienen y dicen si el hígado duele cuando tiene grasa acumulada. Ya. Generalmente es un problema que no da síntomas, ¿no? Y es por eso que, ¿qué es lo que nos puede alertar? Que las personas tengan obesidad, sobrepeso, y generalmente son hallazgos en una ecografía o hallazgos en un laboratorio de perfil.
incluso evoluciona a cirrosis. Doctor Larrea, ¿usted tiene una consulta? Sí, yo tengo una consulta, doctora. Grado 2, estamos con lo que se refiere, hemos tenido una pequeña falla, un pequeño corte de energía, pero ya hemos retornado a los hogares. Yo estaba haciendo la siguiente pregunta, doctora Rejas. ¿Cómo se clasifica esto del hígado graso? Porque hay grado tipo 1, tipo 2, o grado 1, grado 2 y grado 3 tal vez. ¿Y en qué interfiere esto? En realidad esta clasificación es sobre todo ecográfica, ¿no? Y es el porcentaje de grasa que se va acumulando en el hígado. Si es menos de 33%, es primer grado, hasta el 66 segundo grado, y más del 66% y hablamos de un tercer grado. Pero esto es ecográficamente. Actualmente hay algunos equipos modernos que pueden cuantificar en forma precisa el porcentaje de acumulación de grasa. Esa sería, digamos, la respuesta a los grados. Doctora Rejas, en cuanto a los problemas que implica, si yo tengo hígado graso, ¿qué problemas puedo manifestar? A ver, generalmente el 65 a 75% puede ser un hígado graso simple. O sea, es por el exceso de consumo que había mencionado gracias a tu... Bueno, estamos teniendo un problema, mil disculpas a los queridos televidentes. Estaba justamente la doctora Amparo Rejas ya con ese tema de lo que es el hígado graso. Doctora, por favor. Decíamos, el hígado graso o puede ser esteatosis hepática simple, puede evolucionar a una esteatohepatitis no alcohólica. Y esto es lo peligroso, estar en este estadio que puede manifestarse con inflamación, que muchas veces solamente se detecta por laboratorio, porque la ecografía no detecta esto, y grados de fibrosis. Entonces, ¿qué porcentaje de esteatosis hepática simple puede evolucionar a esteatohepatitis no alcohólica, que ya puede ser potencialmente mala, digamos, porque va a ir a una cirrosis? Es la fase previa de una cirrosis hepática, ¿no es cierto?, que es lo grave. Sí, podría ser, pero este curso es muy lento. Hablamos de unos 10 años, ¿no? O sea, desde que uno empieza a acumular la grasa, el azúcar en el hígado, más o menos esto llega a producirse en 10 años de evolución. Unos 10 si uno años. no se cuida. No todas las personas van a evolucionar porque hay muchos factores implicados. Incluso actualmente hay factores genéticos. Entonces, muchos revierten y ese es el grupo, ese grupo grande de la población que se le ha dicho que tiene hígado graso o esteatosis hepática. A ese grupo a mí me gustaría llegar para que se hagan las pruebas de laboratorio, ¿no? Específicas y determinar si tiene factores de riesgo de fibrosis. El grupo de hígado graso simple con cambios de estilo de vida revierte el problema. Es Entonces, un problema reversible, o sea, no se queda así. No es que todos van a ser hepatitis crónica ni cirrosis. Cristian, hay que llamar a los televidentes por si tienen alguna duda para que nos llamen. Así es, doctora. A nuestros televidentes que tengan preguntas acerca del tema del hígado graso, que quieran consultar a nuestra médico especialista gastroenteróloga Amparo Rejas, pueden comunicarse a la línea telefónica al 244-3413. Doctora, ¿cómo nos damos cuenta? Porque el objetivo hoy día es que nuestros televidentes comprendan que hay que prevenir la cirrosis hepática no alcohólica, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿En qué momento debemos acudir al médico para empezar a prevenir este problema? Creo que primero hay que ver cuál es el índice de masa corporal. ¿Estoy con el peso adecuado para mi talla? Entonces es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿estoy con un estilo de vida adecuado, ¿no? Haciendo ejercicios, comiendo sano? Y luego agarrar una cinta métrica y ver cómo está mi cintura. Para las mujeres, 88 centímetros, para los varones de 102 centímetros. Estar por encima de eso
son factores de riesgo, ¿no? Estoy hablando especialmente de estos casos de hígado graso relacionados con el síndrome metabólico, que son la mayoría. La mayoría de los casos. Hay una llamada, Así es. doctora. Cristian, por favor. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin, puede comunicarse al 281-1744. Tenemos en línea a María Elena Verástegui de la zona Obrajes. María Elena, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cuál doctora. es su ¿Cómo está? consulta? Buenas noches. Quería preguntarle a la doctora, yo tengo los triglicéridos altos, ¿y qué es lo que podría hacer para ver si no tengo el hígado graso? ¿Se ha hecho alguna vez alguna ecografía de la barriguita? No, Nunca. solamente mediante sangre me han Ya. detectado los triglicéridos. Muy bien, María Elena. Doctora, tiene triglicéridos altos. Y ya. ¿Cómo previene? Tiene que ver si está en su peso adecuado, cuánto mide, cuánto pesa, idealmente más o menos 5 kilos, ¿no? Si está encima de eso, un estudio muy accesible y creo que económico es una ecografía hepato-bilio-pancreático-esplénica. Con una ecografía vemos si el hígado está más brillante o más blanco, valga el término. Entonces, si es que tiene hígado graso, demostrado en la ecografía, entonces ya se tiene que hacer algunas pruebas de perfil hepático que nos pueden orientar para ver si hay inflamación en el hígado. O sea, lo primero sería una Sí, ecografía de exacto. hígado. Sin embargo, ella dice que tiene los triglicéridos altos. Sí. Sería bueno prevenir, ¿no es cierto? Exacto. Porque a veces hay personas que no son muy gorditas, doctora, y tienen los triglicéridos altos. Sí. ¿El riesgo de que hagan este problema de hígado graso existe? Existe y es muy importante que menciones esto porque hay personas delgadas, ¿no? Que tienen hígado graso y muchas veces ya se ha visto que esto no está relacionado con el problema del síndrome metabólico, sino más bien con factor genético. Estas personas tienen dificultad de eliminar las grasas. Y ellas definitivamente Exacto. tienen que Y acudir esto al se ha médico para hacer estado- tratamiento. Se ha estado investigando especialmente los últimos 5 años. Doctora, ¿qué otras... hemos hablado de una ecografía. Lo primero que hay que hacer es una ecografía. Segundo, hacer el tratamiento de los problemas de triglicéridos. Pero ¿de qué modo más podemos prevenir este problema del hígado graso? Ya, creo que la prevención fundamentalmente están viendo en imágenes, ¿no? Nuestros platos típicos son deliciosos, pero me pregunto, ¿dónde están las verduras? Y generalmente, en los fines de semana desaparecen las verduras. Qué importante es orientar a la familia, a las futuras generaciones, ¿no? Que deben comer frutas y verduras todos los días y mantener el peso adecuado para su talla. Claro que sí. Otra llamada, Cristian. Ortosistema, apoyo científico para identificar y corregir las deficiencias articulares y musculares. 767-02-002. Tenemos en línea a la señora Vivian Saavedra de la zona de Sehuencop. Señora Vivian, buenas noches, bienvenida. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿Cuál es su Tengo lo consulta? siguiente. Creo que tengo mucho sobrepeso porque mi estatura es 1,51 y estoy pesando 62 kilos y mi cintura es 1,75. ¿Ya? Entonces yo quiero preguntar a la doctora si es que los frutos secos como las almendras, esas cositas que contienen grasa, consumo aceitunas, y quiero saber si eso me afecta o no, o está bien una dieta en base a esos alimentos. ¿Qué edad tiene? Yo 53 años. Ya, 53 ¿Cuánto mide, años. señora Vivian? Eso nos interesa. 1,51. 1,56. Ah, ya. 62 Bueno, kilos. Porque y no se pierda el programa porque después de la doctora Rejas justamente vamos a hablar de una dieta sana, de cómo comer sano, así que vamos a seguir hablando del tema. Doctora, ¿qué le decimos? ¿Por qué? Las personas que saben que tienen hígado graso, ya a la ecografía, y se han hecho sus pruebas de perfil hepático, hablamos de transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT. Eso se hace en sangre. Exactamente, en sangre. Y si están alteradas, es muy importante continuar con más exámenes. No solamente el hígado graso es causado por el exceso de grasas, ¿no? Digo, por el exceso del consumo de grasas, sino también por otras enfermedades que el médico es quien tiene que descartar esas otras enfermedades. Incluso hay medicamentos
que pueden causar esteatosis hepática. Así que es muy importante la evaluación médica oportuna y descubrir si existe fibrosis. Creo que aquí está, que eso es clave, para evitar que evolucione hasta una cirrosis, que como les había indicado, puede tardar unos 10, 15 años. En el Instituto de Gastroenterología, la segunda causa de cirrosis descompensada en la unidad de hígado es por hígado graso. Entonces, y es una enfermedad silente. Justamente son las cirrosis con las que llegan las pacientes y que no sabemos qué origen tiene. O sea, no son bebedoras, ¿no es cierto? No son alcohólicas, pero tienen cirrosis. Exacto, ¿no? sí. Y eso es lo que queremos evitar hoy día, doctora, y por eso es la charla. Así es. Entonces, si concretáramos, les mandamos un mensaje a nuestros televidentes, doctora Rejas, ¿qué tenemos que hacer para, primero, saber si tenemos este problema y segundo, para después prevenirlo? ¿Cómo evitamos llegar a un hígado graso y posteriormente a una cirrosis? Ya. Entonces, primero me pregunto, ¿estoy con el peso adecuado para mi talla? Entonces, agarrar la cinta métrica, repito, la evaluación, que puede ser en un centro de atención primaria para ver el perfil hepático. Si está muy alterado, ya puede ir a un centro de atención secundaria, y si hay algunos otros hallazgos, ya en un centro de atención terciaria en salud, ¿no? Para descartar otros problemas además. Claro, y para tratar todo lo que además uno tiene, porque usualmente la subida de peso, el hígado graso, siempre va relacionado a otros problemas que hay que tratarlos conjuntamente. Exacto. Y si solamente tiene hígado graso simple, que es la mayoría, estoy hablando del 65-75% de las personas, pues en imágenes está el mensaje final, ¿no? Tener un estilo de vida más saludable. Hacer ejercicio, actividad física, comer sano. Así es. Y evitar que nos crezca la pancita. Ese es el mensaje de hoy. Yo había visto una diapositiva que pasaron en caracteres y justamente preguntarle a la doctora ese tema de la diabetes. 300 millones para el 2025, he visto una diapositiva que se está pues pensando en tener 300 millones de diabéticos. Estos son datos de páginas mundiales, ¿no? En salud, y es algo preocupante porque si una persona tiene obesidad, sobrepeso y de paso tiene diabetes, entonces la posibilidad de que evolucione una cirrosis es mucho mayor. La diabetes también es un factor de riesgo para que las personas que tengan hígado graso simple tengan fibrosis. Entonces, creo que tenemos que realizar un trabajo conjunto entre endocrinología. Se ha visto que estos pacientes que tienen factores de riesgo también tienen eventos cardiovasculares muy importantes, y lo que nos toca a nosotros es ver cirrosis por esteatosis hepática. Entonces, en los diabéticos que tienen más de 45 años y pruebas de función hepática alteradas, hay que descartar fibrosis del hígado ya. Doctora, y una pregunta, si a mí me diagnostican hígado graso grado 1 por ecografía, haciendo la dieta, ¿puedo hacer que el hígado vuelva a su normalidad? Sí, hígado graso 1, grado 2, entonces es solamente la imagen ecográfica, ¿no? El grado de esteatosis. Pero hemos tenido una experiencia muy interesante por un hepatocito sano, y hemos visto, haciendo el seguimiento entre nosotros inclusive, que esto revierte en 6 meses de un estilo de vida saludable. No es rápido, ¿no es cierto? No es rápido, Hay que perseverar, y ese es el mensaje para la última señora que nos llamó. Hacer una dieta sana, hacer actividad física, tomar agua, descansar bien, porque el dormir también es indispensable, pero en forma continua durante mínimo 6 meses a 1 año, y mantenerlo el resto de la vida. Exacto. Ese es el mensaje. Sí. Porque de nada sirve hacer una dieta de un par de meses y después dejarla. Así es. ¿No es cierto? Sí. Vamos a traer la cinta métrica para todos los del canal, doctor. Sí, doctor. Y Doctora, si se animan, hacemos caminatas juntos. Exacto. Un pequeño presente en nombre del programa. Muchísimas gracias por su visita el día de hoy y por aclararnos un sinfín de dudas. Muchísimas gracias, bienvenida siempre al programa. Y doctora Rejas, después de este pequeño corte vamos a tener al doctor David Maldonado, un excelente profesor médico endocrinólogo que nos va a hablar de por qué tenemos que comer sano. Muchísimas gracias.
a ustedes y también a todos los televidentes. Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana. Salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana. Salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia y la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias, terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas en traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía, rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona El Quenco, entrando por la zona franca. Teléfono 285-0701. Continuamos con Doctor TV. Bueno, estamos retornando a los hogares. La verdad, en el corte estábamos hablando con la doctora Ruiz y justamente estábamos hablando de la pancita, ¿no? Y de la pancita decíamos, ¿qué es más lindo? ¿Verse con pancita o verse flaquito nomás? Y ahora quien nos va a hablar de este tema es nada más que el profesor David Maldonado, endocrinólogo y formador de muchas generaciones, a quien tenemos el agrado de tener acá en Televisión Universitaria. Doctora Ruiz, con el invitado. Sí, claro que sí. Tenemos lamentablemente cada vez más y más pacientes con obesidad, con diabetes, con presión alta, con accidentes vasculocerebrales, es decir, embolias. Y el objetivo de hoy, del programa de hoy, es prevenir estos problemas. Y hemos traído a un eminente profesional, al profesor David Maldonado, profesor de un sinfín de generaciones de médicos internistas y endocrinólogos ahora, doctor. Buenas noches, bienvenido, doctor Maldonado. Muchas gracias, me siento muy honrado por la invitación, muchas gracias. Vamos a hablar justamente de por qué debemos comer sano. ¿Qué es, qué es mantenerse sano, comer sano? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Bueno, este es un tema interesante, complicado, y la verdad es que tiene muchas aristas, pero debemos empezar diciendo que Hipócrates, hace varios siglos, tiene un aforismo que es muy inspirador, que dice que tu comida debe ser tu medicina y tu medicina debe ser tu comida. Entonces, un poco tratando de desmenuzar esta frase, este aforismo, que tiene mucha sabiduría y mucho contenido, la verdad es que muy poca gente se preocupa por este tema. En general, nosotros los humanos desde hace siglos, incluso nuestros ancestros, predecesores de nuestra especie, se han alimentado de lo que han podido y de lo que les gusta, sin tomar mucha conciencia de lo que puede significar una alimentación buena para la salud, deliciosa por otra parte, exquisita, y que nos sirva para evitar problemas, para evitar enfermedades y para vivir bien, para vivir sanos.
Entonces, este es un tema que tiene desde luego muchos aspectos, pero básicamente de lo que se trata es que deberíamos prestar mucha atención a lo que comemos, porque depende mucho de lo que comemos para que nuestro organismo funcione armónicamente y en equilibrio. Ese equilibrio que tiene uno que alcanzar consigo mismo, con su entorno y con el universo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es esa. Ahora, para entrar más profundamente en el tema, debemos recordar algo que es sumamente importante. Nosotros nos hemos desenvuelto, nuestro primer predecesor probablemente tiene 7 millones de años, ¿no es cierto? Cuando nos separamos de los simios, cuando nos separamos sobre todo del chimpancé, tenemos 7 millones de años en esa historia, y durante mucho tiempo nuestra especie, los ancestros de nuestras especies, de nuestra especie básicamente, han sido herbívoros. Nosotros tenemos una dentadura que se diferencia claramente de la de los carnívoros, ¿no es cierto? Tenemos una dentadura muy diferente a los carnívoros, y durante mucho tiempo nuestra especie, nuestros ancestros de especie han sido vegetarianos, han sido seres que se alimentaban básicamente de frutos, hojas, raíces, tallos y algún insecto ocasional. Y recién desde hace 1.800.000 años más o menos, nuestra especie comenzó a consumir carne. Y este es un aspecto interesante e importante que tenemos que destacarlo, porque esto tiene una serie de significados, ¿no es cierto? Y cada vez más es más evidente que la base de nuestra alimentación debería estar en base a frutas y verduras, básicamente, vegetales, lo que en el mundo actual se conoce como una dieta basada en vegetales o en plantas. El nombre en inglés es alimentación derivada de las plantas o una alimentación basada en plantas, ¿no es cierto? Y eso es verduras y frutas fundamentalmente, ¿no es cierto? El otro aspecto que hay que destacar también es que nuestra civilización ha cambiado los alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una industria de alimentos que ha modificado totalmente los alimentos, les ha puesto conservantes, les ha extraído sus principios. Nuestros antepasados, por ejemplo, no conocían el azúcar. El azúcar es un producto extraído de ciertos vegetales, ¿no es cierto? Y se lo pone esto en granos y en un azucarero, pero esto no es una alimentación natural, ¿no es cierto? Las carnes se conservan, se les agrega sal, se les agrega nitritos, se les ponen embutidos. Entonces, nuestra alimentación definitivamente no es la alimentación básica, primaria que nosotros hemos tenido por millones de años y a la que estamos genéticamente predispuestos y preparados para enfrentar. Nuestra alimentación ha sufrido demasiados cambios por la industria, básicamente, que lo que pretende es extraer alimentos, elaborarlos, envasarlos, conservarlos, darles color, sabor, y eso ha modificado definitivamente muchas cosas y las consecuencias las estamos pagando ahora, y esas consecuencias son lo que se ha mencionado hace un momento, ¿no es cierto?, de las enfermedades crónicas que son la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, que son las alteraciones de las grasas en nuestro organismo, la obesidad, los infartos, la diabetes, todas estas cosas que son el producto de este cambio que no ha sido necesariamente beneficioso desde el punto de vista de la salud. Cristian, ¿podemos invitar a los televidentes que tengan alguna duda, por favor? Importante el tema del cuidado entre el peso y la alimentación. Por tal motivo, nuestros televidentes ya pueden consultar a la línea telefónica 244-3413. Doctor Maldonado, la vida es un equilibrio, lo ha dicho. Un equilibrio entre la energía que consumimos
y la energía que gastamos. Exacto. Quizás ahí es lo que está fallando, eso es lo que hay que explicar hoy día para que nuestra gente comprenda. El alimento que yo consumo debe ser el suficiente para cubrir mis necesidades energéticas nada más o algo más. Exactamente, exactamente. Yo creo que ese es el otro punto importante. Nosotros deberíamos comer de acuerdo a nuestras necesidades relacionadas con nuestro tipo de actividad. En el mundo moderno, en el mundo actual y desde hace varios siglos, la actividad física se ha reducido al mínimo por el desarrollo de la tecnología, ¿no es cierto? Ya poca gente camina, ya poca gente se tiene que trasladarse grandes distancias para buscar su comida, para trabajar. Las máquinas han reemplazado al trabajo manual y cada vez lo hacen más. De modo que ahora ya ni para cambiar el canal de la televisión usted tiene que ir al televisor, ya tiene un control remoto, tiene el teléfono para pedir que le traigan la comida a la casa y además la comida que le traen es comida chatarra, muy rica, con mucho sabor, pero no necesariamente la más saludable. Entonces, todos estos aspectos inciden pues en las enfermedades crónicas que son la epidemia de esta época y la epidemia de nuestro siglo, ¿no es cierto? Entonces, lo que siempre se dice es que nuestros ancestros de especie, para conseguir alimento, tenían que caminar, correr, defenderse de los factores de la naturaleza, tenían que protegerse de los depredadores, de los animales que querían comérselos a ellos. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es levantarnos, comer, ir a trabajar en un transporte, volver a la casa a comer, volver a trabajar, llegar a la casa, ver televisión y dormir. Y la actividad física es cada vez menor. Entonces, justamente para reemplazar esa deficiencia de actividad física, lo que nosotros necesitamos es reemplazar eso por deporte, por ejercicio, por actividad física, caminar, hacer algún deporte, bailar en último caso. Pero eso... A ver, vamos a tener a nuestro televidente, Cristian. Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico La Paz, 698-58-886. Tenemos en línea a Lisbeth Linares de la zona ferroviaria. Buenas noches, Lisbeth. Gracias por llamar a Doctor TV. Tu pregunta, por favor. Gracias. Muchas felicidades por el programa. Nos enseña muchísimo. Mire, la pregunta que yo quería hacer, evidentemente nosotros hemos cambiado nuestra dieta. Estamos recurriendo a los productos naturales. Pero ¿cómo están viendo ahora los productos naturales? Los tomates, un tanto blancos, pesticidas, las verduras verdes, también que ya no tienen, por ejemplo, los tallos gruesos, las frutas que están siendo manipuladas en laboratorio. Eso también creo que implica que nuestros organismos se enfermen. Entonces, yo por favor quisiera decir al doctor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacer? Porque evidentemente ustedes, los médicos, que son personas que nos pueden orientar, pero en los mercados nosotros encontramos realmente alimentos naturales que no favorecen a nuestro organismo. Muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente. Gracias a usted. Muchas gracias. Doctor, vamos a hablar, quiero recordarle que el anterior lunes hemos hablado justamente de los productos transgénicos, los alimentos transgénicos y cómo podíamos resolver este problema. Es un poco difícil resolverlo, pero hay que, por ejemplo, hacer nuestros propios cultivos de verduras, hablaba la doctora, y aprovechar en Bolivia nuestros productos bolivianos, ¿no es cierto?, los producidos en nuestro país, porque esos son los que no tienen conservantes y es es difícil conseguir los transgénicos. Sin embargo, nos orientaba que en lo posible no consumamos soya, que es el producto más transgénico con el cual contamos en el país. Doctor, referente al tema que estábamos hablando, ¿cómo logramos una dieta equilibrada? ¿Cómo yo analizo lo que estoy comiendo y corrijo si es que estoy excediendo la cantidad de energía que requiero? Bueno, el cálculo de la dieta es un cálculo individual.
cada persona debería tener un consejo nutricional para saber qué debe comer, cuánto debe comer, cuáles son sus requerimientos energéticos. Eso es claro. No necesariamente está al acceso de todo el mundo este punto, aunque debería ser así, pero creo que hay algunas líneas generales que se pueden decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la base de nuestra alimentación deberían ser los productos derivados de plantas, eso es claro. Vegetales. ¿Sí? Vegetales. Esa debería ser la base de nuestra nutrición. Deberíamos consumir una cantidad importante de verduras, hablando por decir de todos los colores, ¿no es cierto? Tomates, cebollas, zanahorias, rábanos, coliflor, acelga, brócoli. Es decir, deberíamos tener cada día 5 tipos de verdura al menos en nuestro plato. Y esto debería ser la mitad de nuestro plato. Los carbohidratos son muy importantes, son necesarios, pero no los carbohidratos elaborados, no los carbohidratos alterados en su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, deberíamos consumir, si es posible, si fuera posible, arroz integral, trigo integral, ¿no es cierto? Maíz con su cáscara. Deberíamos comer tubérculos. Nuestro país es riquísimo en tubérculos, ¿no? Probablemente somos la cuna de las papas, ¿no es cierto? No de las papas fritas, porque esas no son saludables, pero sí de la papa y sus derivados, sus primos, ¿no? Las ocas, racachas, gualusas, etcétera, ¿no es cierto? La yuca, claro que es otro tipo, pero es una raíz igual, nutritiva. El camote, doctor, que es tan nutritivo. Exactamente, o sea, sí, son cosas que sí tenemos para consumir. Todo tiene que estar en un equilibrio, desde luego no tiene que ser ni mucho ni poco. Deberíamos tratar de consumir pan negro en lugar de pan blanco, ¿no es cierto? No tenemos mucha cultura del pan negro en nuestro medio, no es fácil conseguirlo. Por otra parte, es un pan que se contamina rápidamente con hongos, entonces su conservación es difícil. Pero de todas maneras hay que tratar eso. Y lo que comentaba nuestra oyente, nuestra televidente, que es un detalle sumamente importante, es esto de los productos transgénicos. Sí, por una parte, y por otra parte también cultivados de cierta manera, ¿no es cierto? Con insecticidas, con cierto tipo de abonos que no son precisamente los mejores. Entonces, el ideal es acercarse lo más posible a los productos orgánicos, que son los que no utilizan estas cosas, ¿no? Ni fertilizantes tóxicos, ni insecticidas, ni plaguicidas, que son los que alteran y contaminan a nuestro organismo, ¿no es cierto? Es un tema difícil de enfrentarlo, porque la verdad es que cuando usted va al mercado, usted no sabe qué productos han sido elaborados y de qué manera, eso es totalmente cierto. Y en general tenemos muy pocos productos que son elaborados de una manera orgánica segura. Hay, pero son raros y son caros también. Entonces, este es un tema complicado, es un tema difícil. Y lo que pasa es que nuestro planeta cada vez tiene una superpoblación mayor, de modo que en 50 años hay muchas dudas de cómo nos vamos a poder alimentar, de si el agua va a ser suficiente para nuestros requerimientos básicos. En fin, vivimos en un mundo difícil y complicado. Es totalmente cierto. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo reemplazamos el azúcar que usted decía justamente es aquel que ha sufrido varias transformaciones? ¿Qué es lo que recomendamos a la gente que puede utilizar para darle un poco de sabor a, ya sea respecto al consumo de azúcar, doctor? Para empezar, nadie necesita azúcar. Si usted no come azúcar, no se va a morir. O sea, nadie requiere poner azúcar en su comida. El azúcar es un carbohidrato que tiene un sabor muy especial, muy provocativo, pero usted puede reemplazar eso con el sabor dulce de la fruta, que es el sabor natural
dulce que nosotros disponemos. Entonces, si hablamos de la stevia y edulcorantes, doctor. Sí, ese es otro tema complicado, ese es otro tema complejo, el de los edulcorantes. Lo mejor es no usar ni azúcar ni edulcorantes, eso es lo ideal. Y eso es una cosa simplemente de costumbre. Si usted le enseña a un niño a no usar azúcar desde niño, ese niño no va a necesitar azúcar para su vida posterior. Si usted decide de pronto dejar el azúcar, va a sufrir unas semanas, pero después se va a acostumbrar al sabor natural de las cosas. Nadie se va a morir por no comer azúcar. Existe una enfermedad muy rara, que es una deficiencia enzimática que se produce en un caso en varios millones, en los que sí es necesario recibir azúcar, pero la inmensa mayoría de la gente no necesita azúcar para vivir. Tenemos otra llamada, doctor. Praxis del dolor, unidad especializada en manejo e intervencionismo del dolor, 243-1133. Tenemos en línea a Carlos Ortiz, de Alto Bragas. Carlos, muy buenas noches. ¿Cuál es tu consulta? Hola, Carlos. ¿Aló? Sí, Carlos. Buenas noches. ¿Aló, qué? Lo estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? Sí, hola. Gracias. Una pregunta muy concreta al doctor Maldonado y valorando siempre su experiencia profesional. Ocurre que yo he estado siguiendo desde hace un tiempo atrás casi rigurosamente los consejos sobre alimentación que da el doctor Maldonado, es decir, mucha verdura, mucha fruta, eliminando el azúcar, inclusive la sal. Pero a pesar de ese régimen que estoy siguiendo, obviamente también he eliminado la carne vacuna, en fin, y he reemplazado mayormente por el pescado y muy poco pollo, porque también tiene grasa en el cuero, en fin, más o menos una dieta razonable, pero a pesar de seguir con esa alimentación, ocurre que estoy con un exceso de peso que no es el adecuado para mi estatura. Muy bien. Entonces, yo quisiera preguntarle al doctor cuál sería el profesional, la profesional que podría darme un tratamiento adecuado para corregir esta mi preocupación, mi exceso de peso. No obstante, la dieta que tengo, que más o menos se adecua a la que usted ha aconsejado. Apreciado doctor Maldonado, gracias. A usted, doctor, no tenemos mucho tiempo para responderle. ¿Será que usted podría dotarle de una consulta gratuita, la inicial, a esta persona para poder atenderla? Seguro. Entonces, señor Carlos, internamente, por favor, hable con nuestro personal. Le van a decir cómo va a hacer para acudir a la consulta del doctor Maldonado. Quizá nuestros pacientes, nosotros mismos, doctor, queremos en muy corto tiempo bajar de peso con la dieta. Quizá no la combinamos con actividad física, consumo de agua, que también son indispensables. Hay varias cosas que combinar para poder lograr un peso adecuado. Quiero que me pongan la diapositiva de la pirámide nutricional, por favor. Ahí claramente dice la cantidad de alimentos que se deben consumir y qué tipo de alimentos. Quizás sea eso, doctor. Sí, en realidad hay que combinar una dieta adecuada con otros factores. Exactamente. Exactamente. El peso de una persona es el producto de lo que come menos lo que gasta. En líneas generales, ¿no? Esa es una simplificación, desde luego. Es mucho más complejo que eso, ¿no es cierto? Ahora, en esta pirámide nutricional, por ejemplo, que es la pirámide clásica que hay, las primeras cosas que deben destacarse son, como hemos dicho, los vegetales. Los productos vegetales, los productos derivados de plantas. Lo que está abajo es lo que más se debe consumir y arriba lo que menos se debe consumir. Nada más que estoy viendo cosas raras abajo y yo hubiera preferido que sean verduras y frutas, ¿no es cierto? Pero definitivamente es eso. Hacer énfasis en el tema de la carne que ha mencionado nuestro televidente, que es un detalle muy importante que tal vez lo tenemos que desarrollar en otro contexto.
pero... Este tema de mucho que hablar, doctora Ruiz. Sí. La verdad, nosotros hemos tenido el privilegio de estar con el doctor Maldonado. Ya nos están haciendo señales para despedirnos. El tiempo nos ha quedado corto. Definitivamente, doctor, ojalá podamos seguir hablando de este tema. Le quiero hacer un pequeño presente en nombre del programa. Muchísimas gracias por hablar de un tema tan delicado el día de hoy. Vamos a seguir hablando de este tema, no se pierdan los demás programas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches, doctor Larrea. Bueno, buenas noches a todos ustedes y gracias por seguirnos en Doctor TV. El día miércoles estaremos con más invitados y lo vamos a robar un poquito acá a nuestro querido profesor, el doctor Maldonado, para seguir hablando de temas de endocrinología. Hasta el día miércoles con Doctor TV, no lo olvide, de 7 a 8 de la noche. De Clínica Alemana, Clínica de Especialidades Adolfo Kolping, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado Doctor TV.